¿Cómo estás, Johan? Buenas noches. Se Gilmer. escucha, profesora. Buenas noches, profe. Sí, se le escucha bien. Excelente, Nérida. Muchas gracias. Víctor, buenas noches. Gracias por la confirmación. Juan, buenas noches. José, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Carmen. Bienvenida. Dionisio, María, buenas noches. Eliana, Pedro, George, Guido, John, Jorge, José, Juan, buenas noches. Ludwig, Alfredo, buenas noches. Nérida, ¿cómo estás? Nelly, buenas noches. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Raiza, buenas noches. Sheila, Zuli, Víctor, buenas noches. Wilder, Sadid, buenas noches. ¿Cómo están? Gilda, Nelly, ¿cómo estás? Buenas noches. Mariluz, ¿cómo estás? Buenas noches. César, Denesi, buenas noches. Donna, ¿cómo estás? Buenas noches. Félix, Gabriel. Buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que el día de hoy se encuentren bien. Tenemos una semana más entonces de clase. ¿Cómo estás, Melissa? Buenas noches. Es un gusto tenerlos nuevamente dentro de clases. Entonces vamos a dar inicio a la clase programada para el día de hoy y primero vamos a recordar respecto al tema que estuvimos analizando la semana pasada sobre los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, ¿qué nos acordamos respecto a los objetivos de desarrollo sostenible? Para recordar y pasar ya al tema que nos corresponde el día de hoy. ¿Qué nos acordamos de los objetivos de desarrollo sostenible? A ver, ahí está Juan, Mérida, Gilda. ¿Recordamos respecto a los objetivos de desarrollo sostenible? O mis, no me acuerdo nada. Borré cassette. A ver, vamos. Lourdes, Mariluz, Melissa. Los escucho, los leo. Miss, Nelly, ¿cómo estás? Buenas noches, te escucho. Miss, respecto al tema que hemos abordado del desarrollo sostenible, se podría decir de que es, está relacionado con el cuidado al medio ambiente, ¿no? Y forman parte estados de otros países y como también obviamente nuestro país también, ¿no? A fin de preservar y cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Con la finalidad de que las personas futuras gocen de prosperidad y tengan, o sea, buen... no estén en malas condiciones, ¿no? Lamentablemente hoy en día, dadas las circunstancias, pese a que hay en municipios de que dan apoyo en temas de reciclaje, pero sigue continuando el tema de la contaminación y por parte de ello también es la concientización de las personas, ¿no? Básicamente también dentro de estos objetivos, lo más trascendental entre los 17 objetivos es poner fin a la pobreza, ¿no? Al hambre, como también podríamos decir, el cuidar también a los peces de los submarinos. Entonces, todo ello, todos estos objetivos enmarcan a la situación que estamos hoy en día, ¿no? Inclusive habla también sobre el tema de la igualdad de género, ¿no? Entonces es lo que más o menos puedo dar mi opinión. Excelente, Nelly. Muchísimas gracias por tu participación. Y efectivamente, ¿no? Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan, pues, poner fin a los grandes problemas que tenemos a nivel mundo. Ahí también Pedro nos dice
que deben de trascender a través del tiempo, ¿no? Y definitivamente, cuando hablamos de sostenibilidad, se refiere a la capacidad que tenemos para poder satisfacer nuestras necesidades actuales, pero sin comprometer las necesidades y los recursos de las próximas generaciones. Entonces, vamos a recordar rapidito y luego entramos también al tema correspondiente para el día de hoy y también vamos a analizar detalladamente el producto académico que tenemos que entregar, ¿sí? Entonces, decíamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se propusieron por un llamado universal a nivel mundo, ya que a nivel mundo tenemos diversidad de problemas que necesitan ser resueltos. Y por tanto, gracias al compromiso y a la, digamos, ya la propuesta de estos objetivos de desarrollo sostenible, todos los países a nivel gobierno, a nivel ciudadanos, colegios, universidades, se sienten comprometidos para poder alcanzar dichos objetivos y con eso disminuir, erradicar los problemas sociales y ambientales que estamos atravesando. Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, entonces decíamos, ¿verdad?, que era el proceso de buscar un equilibrio sostenible a nivel ambiente, a nivel social y a nivel económico. También, como bien lo menciona Lourdes, habíamos mencionado que son 17 objetivos de desarrollo sostenible que han sido propuestos y que nos van a permitir centrarnos en los problemas y buscar iniciativas de solución. Por ejemplo, teníamos el objetivo fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, ¿verdad? Y ustedes en la asignatura para el producto académico número 2 van a poder escoger dentro de estos 17 objetivos, como les había mencionado. Entonces, dentro de estos 17, cada uno escogerá en equipos un problema que los apasione, un problema también que los disguste, un problema pues con el cual ustedes se sientan identificados y a través de la metodología del Design Thinking vamos a proponer una alternativa de solución. Pero esto todavía para el producto académico 2, pero ya quiero que sean conscientes que vamos a poder escoger dentro de estos 17 objetivos, lo cual va a hacer que cada integrante se sienta en la libertad de poder coger el tema que sea de su preferencia y también con el que se sienta cómodo. En los laboratorios anteriores, pues van a tener o han tenido 5 o 4 objetivos por escoger, no eran todos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estos objetivos, para que puedan cumplirse, como había explicado, estamos recordando, es necesario el compromiso de todos los ciudadanos, a nivel gobierno, a nivel del sector privado, a nivel de la academia, de los medios de comunicación, porque recordemos que si queremos hacer innovación social, se necesitan de cambios que sean permanentes, de cambios que sean trascendentales, y para eso se necesita que todos estemos involucrados en dichos cambios. Hay muchísimas iniciativas a nivel mundo respecto a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, tenemos al Banco de Alimentos en el Perú, ¿verdad?, que está centrado en el objetivo de hambre cero. ¿Y qué se busca? Se busca disminuir el hambre a través de un proyecto bien interesante que actualmente está en muchísimos países y que está beneficiando a millones de personas. ¿Y en qué consiste? Nosotros tenemos a nivel mundo, ¿verdad?, millones de personas que mueren de hambre. Y tenemos también toneladas de desperdicios de alimentos en buen estado. Entonces es contradictorio, ¿no? Porque tenemos toneladas de desperdicios
Digamos que a nivel Perú tenemos 9 toneladas que se desperdician de alimentos al año, mientras que tenemos una gran población también que muere o que sufre de hambre. Esta iniciativa busca el poder hacer este equilibrio, de llevar esos alimentos a este grupo de personas. ¿Y cómo funciona? Van y solicitan, ¿verdad?, la ayuda y el compromiso de los supermercados para poder obtener estos productos que de repente están próximos a vencer, o que hubo un error en la etiqueta, o que hubo mucha producción, o que de repente ya está fuera de temporada, de promoción, pero que están en buen estado, recolectan y lo llevan pues a estas personas que tienen o que sufren de recursos económicos bajos y por tanto pues no tienen acceso a alimentos. Miren, esta iniciativa ayuda a reducir el hambre. Es una iniciativa que la podríamos hacer en diferentes lugares, como ya había mencionado. Entonces, la clase pasada hemos cerrado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y también hemos hablado un poquito de lo que son los emprendedores sociales, ¿verdad? Ahora sí, vamos a pasar al tema correspondiente para el día de hoy y que tienen que estar atentos porque, sí, Ronald. Disculpe, buenas noches. ¿Podría compartir las PPTs? Porque las dos clases pasadas no, creo que no las ha compartido porque no aparecen en el aula. Las PPTs están subidas, Ronald, en la unidad 1. En la unidad 1 dice semana 1, en material de lectura obligatorio que está colgado incluso antes de la clase que tuvimos la semana pasada para que ustedes puedan revisar las PPTs. Ah, ok, ok. Ok, muchas gracias. Gracias, Ronald. A ti están en formato PDF. Perfecto. Ahora sí, vamos a pasar a otro tema y vamos a ver que este tema es necesario que ustedes puedan entenderlo, ya que vamos a llevarlo a la práctica en el producto académico que tenemos que presentar. Este tema es respecto al liderazgo multidimensional. El propósito de la clase del día de hoy es que ustedes puedan comprender cuál es la importancia del liderazgo multidimensional y que puedan identificar también las 5 dimensiones, que puedan reconocer y que puedan identificar un problema también que los motive. Vamos a ver entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo, ¿qué es lo que entendemos por liderazgo? ¿Qué es el liderazgo para nosotros? ¿Qué es un líder, por ejemplo? A ver, Un vamos. líder, doctor Nis, sería la persona que está ahí, por ejemplo, en un grupo de trabajo, organizando, la persona insistiendo, motivándolos también, porque también ese líder hace de que también puedan de alguna manera apoyarles también los demás compañeros, ¿no? Y está pendiente, ¿no? De respecto de una reunión. Y aparte de ello, también la característica de un líder es que es motiva, aparte es una de las características que tienen, ¿no? Porque puede ser que a veces haya líderes, pero hay otros líderes que pueden ser, como quien dicen, alguna vez a mí un grupo me tocó de que eran, o sea, la opinión, no iba más mi opinión, ¿no? O sea, se tiene que tomar la opinión de los demás, así sea que no, o quizás no esté equivocado, pero hay que tomarla en consideración, ¿no? Porque de alguna manera estamos en un proceso de aprendizaje, entonces no por ese hecho se puede dejar de lado una opinión, ¿no? Entonces, bueno, eso sería respecto a ello. Perfecto, muchísimas gracias, Nelly. Y ahí también me hace reflexionar mucho, decir, ok, ¿era un líder o era un jefe? Porque también es diferente, ¿no? Jefe y líder.
Muy bien, gracias, Nelly. Tenemos también a Mayra. Vamos, Mayra. Sí, profesora, buenas noches. Considero que es la capacidad de motivar, inspirar y dirigir a un grupo de personas hacia una meta o fin en común. Excelente, muy bien. Es la capacidad de motivar, de inspirar a un grupo de personas para poder alcanzar un objetivo en común. Muy bien. A ver, una opinión más. Ahí también nos dice Johan que el líder que escucha, ahí hay un micrófono prendido, por favor. Ok, gracias. Johan también nos dice que es el líder que escucha las opiniones e ideas y da motivación. Muy bien, Johan. Tenemos también a Carmen que nos dice ser líder es guiar, apoyar y motivar al grupo de trabajo teniendo una sola meta. Excelente, muy bien, ¿no? Hablamos mucho de líder que guía, que motiva, que inspira hacia la consecución de los objetivos que tienen que ser compartidos por todo el equipo. A ver, una opinión más antes de entrar, a ver, ¿qué entendemos por liderazgo? Siempre el líder guía, siempre el líder, digamos que toma las decisiones correctas, siempre está motivado. ¿Qué opinan? También debe de transmitir compromiso y organización. Compromiso, organización, muy bien, perfecto. Ahí también Sí, dice, ¿sí? A ver. es la persona que entiende sus fortalezas, conoce sus fortalezas, sus debilidades, sus emociones y de qué forma impacta a los demás miembros del grupo. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Tenemos también a Freddy que nos dice, también depende del tipo de liderazgo, muy bien. Eduardo, líder es quien inspira, motiva y seduce a otras personas hacia el logro de los objetivos. Excelente, Gabriel nos dice, primero se tiene que conocer a él mismo. Uy, qué buen aspecto. Primero se tiene que conocer a él mismo, ahorita lo vamos a ver. Y Ruth nos dice, el líder es la persona que dirige a un grupo de personas respetando las opiniones de los demás. Excelente. Se puede decir del líder también que predica con el ejemplo. Muy bien, predica con el ejemplo. Cuando nosotros hablamos del líder, ¿no? Que aplica un liderazgo, que como por ahí decían, depende también del estilo y del tipo de liderazgo, pero podemos decir lo siguiente, que el liderazgo es el arte de poder movilizar a un grupo de personas que tienen aspiraciones compartidas. Es un arte poder inspirar, de poder movilizar. También tenemos el concepto de Colin Powell que nos dice, el liderazgo viene a ser el arte de hacer algo más allá, incluso de lo que la ciencia administrativa dice que es posible. Entonces el liderazgo inspira, ¿no? Hacia un grupo de personas, hacia un objetivo que tiene que ser compartido. Y puede ser que este objetivo al inicio parezca muy difícil, pero si el equipo está bien integrado, con valores sólidos, ¿no? Y bajo una visión compartida, entonces se va a hacer posible. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros mencionamos las características del líder, y justo es lo que más o menos ustedes acaban de hacer, podemos ver que le ponemos varias características, ¿no? A ver, escríbanme en el chat todo lo que ustedes creen que debe tener un líder. ¿Qué características debería tener un líder? Por ahí han puesto ya que inspira, que motiva, ¿no? Que tiene que tener un objetivo. ¿Qué más?
tiene que ser resonante, muy bien, empático, nos dice María. Excelente, asertivo. ¿Qué otras características? ¿Qué nos han enseñado que debe tener un líder? Muy bien, capacidad de comunicación, comunicativo, demuestra gran inteligencia emocional. ¿Sí, Melissa? Por ahí, ok. Profesora, empático y flexible para poder, capacidad de adaptación. Muy bien, empático, flexible, capacidad de adaptación. Miren acá, carismático, tolerante, asertivo, responsable, humilde, demuestra habilidades para resolver problemas, tiene que ser motivador, tiene que dar seguimiento a los deberes. Acá yo les pongo, tiene que ser sabio, inspirador, fuerte, valiente, que sepa tomar decisiones, promueve el pensamiento estratégico, excelente. ¿Y ustedes creen que realmente una persona puede tener todas estas habilidades? Hemos puesto más de 20. Pedro nos dice que sí. Y yo creo que sí, el líder sí tiene todas esas motivaciones, o sea, para podernos guiar, así, ¿no? Ok, muy bien, gracias Nérida. Excelente. Y en realidad eso es lo que nos han enseñado, ¿no? De que muchas veces el líder es una persona perfecta, que tiene todas esas características que ustedes han mencionado e incluso muchas otras características, que tiene que estar perfectamente lúcido todo el tiempo, que tiene que saber exactamente qué hacer siempre, que siempre toma buenas decisiones, que no se equivoca. Y en realidad, si nos hacemos la siguiente pregunta, ¿es posible eso? ¿Es posible? Vamos a ver que no, que muchas veces hacemos de líder un héroe, ¿verdad? Lo hacemos un héroe. ¿Por qué? Porque decimos, uy, el líder tiene que ser aquella persona que tenga todas esas habilidades, que esté siempre lúcido, y en realidad no hay una persona que siempre tenga la respuesta correcta, las decisiones correctas, que no tenga miedo, un líder que quizás no se equivoque. No hay. Y vamos a ver qué tan cierto es que el líder siempre tiene que estar en la posición de guiar. ¿Es realmente cierto? Dentro de un equipo de trabajo, el líder siempre está guiando, el líder siempre está tomando decisiones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Siempre es así? ¿Es el papel que tiene el líder, digamos que siempre? ¿Qué opinan? Los escucho, los leo. Profesora, creo que si el líder empieza a tomar decisiones, él siempre tiene que estar haciendo él, las cosas siempre él y no en equipo, se convertiría tal vez en un jefe y no en un líder. Excelente, muy bien, ¿no? Nos dice acá se convertiría en un jefe, ya no sería un líder. Ok, vamos, Víctor. ¿Qué tal, profesora? Sí, comparto la opinión de mi compañera, ¿no? La decisión que toma el líder es en base, tendría que ser en base, eh, tendría que ser en base al trabajo en equipo, ¿no? Hay diferentes tipos de decisiones también, decisiones colectivas, decisiones en base a lo que genera el propio trabajo. Y luego también tenemos a veces se cae en el error de asumir muchas responsabilidades, ¿no? Cuando se puede delegar para poder tomar
decisiones que se puedan trabajar en conjunto, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Ahí estoy de acuerdo contigo. Acá Gabriel nos dice, puede delegar o también aceptar decisiones de otros. Supuestamente lo hacen ver así. A ver, ahí leí un comentario bien interesante de Johan. Nos dice, a ver, supuestamente lo hacen ver así, pero en realidad son todas las opiniones unidas, que en conclusión el que llega a hablar por todos es el líder, claro, ¿no? Muchas veces el portador de todas las ideas del equipo vendría a ser el líder, ¿ya? Dice, las mejores decisiones tomadas por un líder, dando la confianza de que el personal se desenvuelva y de sus puntos de vista, por ejemplo, en una lluvia de ideas, hasta un ayudante puede tenerla. El líder debe tomar las decisiones junto a su equipo del trabajo. Freddy dice, a mi opinión, el líder es la mente maestra que une las diferentes ideas y transforma para un determinado objetivo. Muy bien, Freddy. Y efectivamente, vamos a ver que muchas veces endiosamos al líder, lo hacemos un héroe, le hacemos una heroína, y en realidad vamos a ver que no necesariamente el líder, ¿verdad?, está siempre en la cabeza. Y justamente sale esta teoría de liderazgo multidimensional que rompe también muchos paradigmas tradicionales que nosotros tenemos respecto al líder y al liderazgo, ¿no? Nosotros acá hemos puesto muchísimas características y dentro de las que más resalta es que el líder siempre está como que en una posición de dirigir, siempre está arriba y que siempre hay seguidores a su alrededor. Dentro del liderazgo, si ustedes empiezan a buscar diferentes publicaciones y artículos, van a ver que es uno de los temas más estudiados, ¿no? Dentro de la mayor cantidad de artículos publicados está respecto al liderazgo, y esa es una de las últimas investigaciones. Resulta que en realidad en un equipo de trabajo, ya sea a nivel empresa, a nivel académico, ¿no? No siempre el líder está en la posición de al frente, dirigiendo. El liderazgo multidimensional nos habla de una especie de líder que está activo, participando con todos los miembros del equipo y que va tomando diferentes posiciones y dimensiones de acuerdo a lo que el equipo necesite. Justamente una de las investigaciones que da, digamos, lugar a este liderazgo multidimensional se realizó en Europa, en una empresa multinacional, donde el investigador empieza a estudiar a un equipo que recién había sido conformado por la empresa para que logre un objetivo que tenía de duración 1 año. Entonces, este equipo estaba formado por 11 personas, donde tenían al líder y cada persona tenía funciones y profesiones distintas. El investigador empezó a seguirlos durante 1 año para poder ver específicamente cómo funcionaba el liderazgo en movimiento, ¿no? Es decir, a lo largo del transcurso de este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ellos pudieron darse cuenta, o el investigador se dio cuenta? De que el líder empezaba como líder, pero en el transcurso del proyecto, es decir, de este año, tomaba diferentes dimensiones. Algunas veces estaba dirigiendo, pero otras veces estaba también como que siguiendo atrás. Otras veces estaba al costado, trabajando con su compañero. ¿Por qué? Porque había temas que esta persona que estaba liderando, ¿no?, y que inspiraba al equipo también, no sabía. Y decía, mire, en esta situación en específico, yo no soy el experto en el tema, pero mira, Kevin, tú sí lo eres. Así que
Kevin asumía la posición de liderazgo y él bajaba. Entonces había una rotación entre todo el equipo. Pasó el año y efectivamente pues el líder terminó ahí como el que guió al equipo, pero en el transcurso fue tomando diferentes posiciones. Entonces, esta teoría de liderazgo multidimensional nos habla de un líder que es participativo en el equipo. Y por eso nos habla de liderazgo coactivo, que significa estar en acción juntos. O quizás la mejor manera de decirlo es estar juntos en acción. Y es así que surge una propuesta de las 5 dimensiones de liderazgo, ¿sí? Donde nos dice que específicamente el líder va rotando, puede estar en un momento en la dirección o en el liderazgo al frente, luego estará en liderazgo detrás, liderazgo al costado, liderazgo en el campo y liderazgo hacia uno mismo. Vamos a ver en qué consiste estas 5 dimensiones que ustedes van a tener que trabajar en el producto académico número 1, y ahora voy a proceder a explicar también, pero que ustedes tienen que entender en qué consiste cada dimensión para que puedan identificar situaciones en las que el líder se encontraba en dichas dimensiones. Vamos a empezar Cuando hablamos de liderazgo. A ver, vamos a empezar con el liderazgo hacia uno mismo, ¿sí? El liderazgo hacia uno mismo consiste cuando el líder asume su responsabilidad y su autoridad con él mismo. Es decir, cuando identifica cuál es el objetivo, cuál es el propósito que quiere alcanzar. Y para poder identificar ese propósito, tiene que realizar un proceso de autoconocimiento, donde puede identificar qué le gusta, qué no le gusta, para qué es bueno, para qué es malo, ¿no? Y por medio de este proceso de autoconocimiento, de reflexión, va a encontrar su propósito y va a decidir qué hacer, ¿no? Cuando el líder es consciente de lo que quiere, va a poder recién movilizar a un grupo de personas hacia ese objetivo. Si no existe este proceso de autoconocimiento, de poder identificar mi propósito y qué es lo que quiero alcanzar en dicho o en mi vida, ¿no? ¿Cuál es lo que me apasiona? Entonces va a ser muy difícil que yo pues pueda guiar a un grupo de personas. Y miren, acá tenemos un modelo de cómo poder identificar cuál es tu propósito, ¿no? Sí, el liderazgo multidimensional es lo mismo que el liderazgo coactivo, porque nos sale el liderazgo multidimensional de una combinación de líder auténtico con el líder primal, ¿no? Y nos sale esta especie de liderazgo participativo, ¿ya? Y vamos a ver que en esta parte de liderazgo hacia uno mismo es, repito, este proceso de autoconocimiento que va a ser esencial para que el líder pueda empezar justamente con su camino hacia el liderazgo. Este modelo ha sido propuesto por George y Sims, y este modelo nace después de una investigación que se realizó a más de 125 líderes. Y en esta investigación entonces se les preguntó cómo es que estos líderes encontraron su propósito y cómo encaminaron a todo el equipo y trabajaron de forma conjunta para alcanzar ese objetivo, ¿no? Es más, hay un libro que se llama El Camino del Auténtico Norte, que justamente nos refleja y nos explica en qué funciona o cómo funciona este modelo. El modelo está dividido en 3 partes. Dentro de la primera parte, por ejemplo, el líder identifica su historia de vida y con ello identifica sus crisoles. Vamos a ver que cada uno de nosotros
tenemos pues una historia de vida que es como una telenovela, ¿no? Que está compuesta por sucesos, por acontecimientos que han marcado nuestra vida y que han forjado nuestro carácter, que han forjado nuestra personalidad. Y dentro de todos estos acontecimientos que todos tenemos y que vamos a tener todavía, se identifican los crisoles, que quizás es un término que ustedes han escuchado en los laboratorios de liderazgo anteriores. Y dentro de los crisoles tenemos justamente que son aquellos momentos difíciles que nos ha tocado vivir y que nos han marcado y que hemos tenido la capacidad de poder revertir ese momento difícil y convertirlo ya sea en un propósito de vida o hemos a través de la resiliencia superado ese momento y hemos aprendido y hemos podido también obtener los, digamos, los aspectos positivos. Entonces los crisoles marcan nuestra vida y muchísimos líderes, ya sean líderes emprendedores, por ejemplo, han identificado su propósito de vida a raíz de dichos acontecimientos, ¿no? Es importante reconocer cuáles son estos momentos porque, repito, estos momentos han forjado nuestro carácter, nuestra personalidad. Y así como tenemos nuestra historia de vida, ¿qué pasa? Que como también puede ser que en esta historia de vida, al identificar nuestros crisoles, puede ser también que en algún momento no hayamos identificado bien cuáles son nuestros valores, ¿no? Los valores rigen nuestro comportamiento, rigen nuestras decisiones día a día. Y pasa que si yo no tengo valores que sean consolidados, que los crea por convicción, va a pasar que yo puedo perderme en el camino, ¿no? Por eso tenemos de repente muchos líderes que han iniciado con una idea muy bonita, pero que en el camino cayeron quizás en las tentaciones y pues perdieron ese objetivo. Por tanto, en este modelo que nos propone George y Sims, nos dice que para empezar con el liderazgo, el primer punto es reconocer qué quiero, qué no me gusta, qué me gusta, cuáles son estos momentos difíciles, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo puedo potencializar estas fortalezas, cómo puedo potencializar estas debilidades. Y una vez que yo he hecho este viaje interno, también puedo encontrar mis valores, mi equipo de soporte, puedo ver cómo integrar también los diferentes aspectos en mi vida y puedo encontrar lo que se conoce como el sweet spot. ¿Han escuchado hablar ustedes del sweet spot? No, ok, Mayra nos dice que no, los demás, sí, no. Ok. Lo ves. Ok, muy bien. No Entonces ves. hoy día, excelente, Nérida. Vamos a ver entonces hoy en qué consiste. Para encontrar nuestro propósito, según George y Mintz, es importante identificar nuestro sweet spot, que es la combinación y el equilibrio de tres elementos importantes. El primer elemento es identificar aquello que me gusta hacer, que me apasiona hacer, ¿no? Aquella actividad que puedo estar haciendo todo el tiempo y no me cansa, lo disfruto, no me pesa, no consume pues toda mi energía de forma negativa, más bien de forma positiva, ¿no? Una vez que tú encuentras qué es lo que te gusta hacer, tienes que ver si efectivamente eres bueno en eso. Puede ser que me guste algo, pero realmente no sea bueno haciéndolo, ¿sí? Y el tercer elemento es, ¿puedo vivir de eso que me gusta
y en eso que soy bueno, si encuentro un equilibrio entre estos tres aspectos, yo encuentro mi propósito de vida, ¿sí? Hasta ahí vamos viendo. Elizabeth te está haciendo unas preguntas. A ver, dice, las características del liderazgo multidimensional es lo mismo que las dimensiones. ¿Puede especificar qué exactamente es una dimensión o dimensiones? Ahora vamos a llegar a eso, Elizabeth. Ahora llegamos a eso, un minutito. Ahí está, ¿no? Excelente, Freddy. Exacto, ¿no? Que es este punto de encuentro donde uno identifica para qué eres bueno, qué es lo que te gusta y si eres bueno en eso y si puedes vivir de eso. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos estos tres aspectos, estos tres elementos, vamos a poder llegar a encontrar nuestro propósito. Y si encuentro mi propósito, pues entonces voy a poder lograr transmitir dicho propósito a un grupo de personas que también tengan este propósito y que podamos trabajar en equipo juntos hacia dicho objetivo. Entonces, ¿qué pasa si el líder no conoce cuál es su propósito? ¿Qué pasa si el líder tiene dudas, no sabe para qué es bueno, no sabe también en qué no es tan bueno, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades? Va a ser muy difícil que pueda inspirar, va a ser muy difícil que pueda transmitir esa pasión, ¿verdad? Y va a ser muy difícil pues que haya personas que se comprometan con dicho objetivo. Entonces, sí, hay un libro, Pedro, que se llama El Elemento. El Elemento, que ustedes lo buscan y se puede descargar. Y ahí Robbins nos habla de cómo podemos, mediante una serie de pasos, encontrar nuestro propósito de vida. Entonces ahí cuentan historias bien bonitas, ¿no? Incluso cuenta la historia de una pianista bien famosa que dice que era espectacular, que tenía sus conciertos súper llenos, ¿no? Y que pues se dedicaba años de años a este arte. Y resulta que un día terminó su concierto, bajó a un bar, ¿no? Y se sentó y en eso se le acercó una persona y a felicitarla por el gran trabajo, pero le hizo una gran pregunta que le cambió la vida y le dijo, ¿realmente disfrutas tocar el piano? Entonces ella se ofendió, dijo, o sea, esta es mi carrera, me dedico años, ¿no? Lleno tribunas, tengo tribunas y me vas a preguntar si lo disfruto o no. Se molestó y cuando ya estuvo sola, empezó a reflexionar y se dio cuenta que era muy buena tocando el piano, pero que realmente no le apasionaba. No, decía, sí, me gusta, soy muy buena, pero nunca pensé dedicarme 100% siempre a esto, ¿no? Y luego, después de un proceso de autoconocimiento, ella cambió y se dedicó a ser editora. Entonces ahí en este libro nos cuentan a través de historias cómo podemos encontrar nuestro propósito y que es bien bonito. ¿Ya? Entonces, la primera dimensión, y ahora vamos a llegar a la pregunta que nos hace Elizabeth, la primera dimensión que tiene un líder es el liderazgo hacia uno mismo, lo que les decía, el poder encontrar su propósito para poder encontrar personas con las que se pueda trabajar y luchar bajo esos propósitos. Entonces, ¿qué son las dimensiones, Elizabeth? Las dimensiones son las diferentes posiciones que va teniendo el líder digamos, en el proceso de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, yo soy un líder emprendedor que quiero, no sé, contribuir a proteger y a reducir la contaminación del medio ambiente de, digamos, las llantas, ¿no? Es un ejemplo que les hacía la semana pasada. Entonces, ese líder emprendedor, ¿cómo encontró su propósito de que quiere justamente ayudar a reducir la contaminación cuando hace este proceso de autoconocimiento? Y una vez que se autoconoce y que sabe qué es lo que quiere hacer,
empieza a buscar los medios y se empieza a tocar con personas que también tienen este propósito, porque recordemos que solo no podemos lograrlo, ¿no? Que siempre necesitamos de un grupo de personas que estén igual de comprometidas con nosotros, con este propósito, para poder trabajar de forma unida. Entonces, una vez que se obtiene este propósito, digamos que el líder específicamente sí, empieza a liderar, ¿no? Y esta es la otra dimensión, que justamente es la dimensión de conexión y de dirección. Entonces el líder ya reconoció qué quiere hacer, empieza a trabajar con un grupo de personas y como él sabe qué quiere lograr, empieza efectivamente a dirigir a todo el grupo, ¿sí? Dirige al equipo con una meta sólida, con paso firme, conecta con las personas. Es muy importante para que el líder pueda lograr el compromiso del equipo, de que pueda empatizar, de que pueda conectar con el equipo, ya que la conexión es bien importante para lograr el compromiso de las personas. Entonces, los verdaderos líderes saben que es importante tocar el corazón de las personas, ¿no? Y Maxwell nos dice, a las personas no les interesa cuánto sabe hasta que sepan cuánto se preocupa por ellas. Entonces, asume justamente el rol en esta dimensión de dirigir, ¿sí? Pero a lo largo de este proceso, no siempre está en este rol o en esta dimensión de dirección, sino que de acuerdo a las necesidades del equipo, en algún momento estará realizando un liderazgo detrás. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, dentro del equipo hay un integrante o un grupo de integrantes que necesita ser impulsado, un grupo de integrantes que necesita ser apoyado para que también puedan mejorar sus capacidades de liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que hace en esta posición el líder? Se pone atrás y hace como una especie, pues, de coach. Yo estoy al lado contigo, a ver qué te falta, qué necesitas. ¿Por qué? Porque una característica importante que se debe fomentar en el equipo es que todos puedan transformarse y desarrollar sus habilidades de liderazgo, ¿no? En este liderazgo multidimensional no se habla de seguidores, se habla más bien de un grupo de personas que tienen funciones distintas, pero que todas están comprometidas para luchar por un objetivo, incluido el líder. Entonces el líder está en un momento de coach, ¿no? Y por ejemplo, si puede ser que también el líder se mueva a otra dimensión, que es la dimensión de compañerismo y sinergia. ¿Qué quiere decir? Que de repente, ¿no? El líder no está en la dimensión de dirigir, sino más bien está en la dimensión de, ok, ¿qué hay que hacer? Hay que de repente realizar ciertas funciones y baja también a realizar esas funciones y está trabajando de la mano como un integrante más del equipo. Eso es una característica que lo diferencia mucho del jefe, ¿no? Porque el jefe suele ordenar, suele mandar y muy poco involucrarse en el trabajo en equipo donde se necesitan las manos, ¿no? Donde se necesita quizás estar en la cancha. En cambio, en este liderazgo multidimensional, se ve que el líder muchísimas veces está mano a mano, codeándose con los otros integrantes del equipo como un integrante más. No es que está ahí ordenando, esto se tiene que hacer y hazlo. No, yo bajo a hacerlo contigo, yo bajo también a tener funciones y responsabilidades, ¿ya? Entonces, nos habla de esta dimensión en la que hay compañerismo. Y tenemos la última dimensión, que es el liderazgo en el campo, ¿no? Que es la intuición y la innovación. Claro, porque, digamos, sobre todo, el líder que tiene claro cuál es su propósito, constantemente también va a estar innovando por su experiencia, por sus conocimientos. Esto va a permitir de que pueda innovar,
de que pueda proponer estrategias distintas que también ayuden a, digamos, a cambiar, ¿no? Lo tradicional. Por eso los líderes también, sobre todo los líderes emprendedores, están muy comprometidos con el impacto positivo, ¿no? A nivel social, a nivel ambiental. Entonces, suman esta responsabilidad o este propósito también a la sociedad. Mayra nos hace una pregunta y nos dice, profesora, ¿y cuál sería la diferencia entre la dimensión de coaching y la de compañerismo? Excelente, muy bien, gracias Mayra. Vamos a ver que en el caso de coaching está dando soporte, está apoyando, está ayudando a transformar a la persona o incluso está ayudando a la persona a superar quizás una situación difícil, ¿no? De repente un integrante del equipo está atravesando una situación complicada y es que yo estoy como dándote soporte, estoy sirviendo para ti, estoy apoyándote a que tú puedas crecer, a que puedas desarrollar tus habilidades de liderazgo. Y se habla mucho del servicio a, porque dentro del liderazgo multidimensional, que es una combinación entre liderazgo auténtico y liderazgo primal, una característica es que el líder quiere ayudar a transformar a los miembros del equipo para que todos sean líderes, para que todos tengan la capacidad de poder guiar al equipo. Cuando hablamos de compañerismo, Mayra, ya nos hablamos como un trabajo mano a mano, ¿no? Como cuando nos dividimos, tú haces esta parte, yo hago esta parte, ¿no? Y unidos obtenemos un resultado. Entonces, en esta posición, él asume un rol de un integrante más del equipo, que tiene funciones, que tiene actividades, que tiene responsabilidades que cumplir. Es como que si somos 10 integrantes en el equipo y nos dividimos dos, ¿no? 5 equipos de 2, entonces yo también estoy ahí tal cual trabajando con todas las actividades que a mí me han asignado también. Ah, ok, excelente, Mayra. Entonces, en estas 5 dimensiones de liderazgo, podríamos verlo como los 5 roles o las 5 situaciones o posiciones que va tomando el líder en el proceso de liderar para alcanzar un objetivo. Lo que tenemos que entender del liderazgo multidimensional es que rompe este esquema o esta tradición de que el líder siempre está en una sola posición, siempre está en la posición del frente. No es así. El líder va rotando de acuerdo a las necesidades que existe en el equipo, ¿no? Y van a ver que efectivamente es así. Yo les pasé la semana pasada unos videitos de líderes emprendedores, de Manuel Aredo, de Matías Portela, se los pasé a través del chat y se los recomendé para que ustedes puedan cogerlos también para el producto académico. ¿Recuerdan? Si no, para volvérselos a pasar, porque ahí en estas entrevistas o en estas exposiciones que hacen estos líderes emprendedores, se nota las posiciones que va pasando, las dimensiones que va pasando cada uno, cuentan su historia de cómo, digamos, encontraron su propósito, cómo fue este proceso de encontrar un grupo de personas que también tengan este propósito, en qué momento estuvieron en el liderazgo al frente, ¿no? En qué momento también, por ejemplo, estuvieron de coach, en qué momento estuvieron ahí de la mano trabajando, y esto ayuda pues para el producto académico. Ah, sí, Mayra nos dice, están en el foro, sí, y también tenemos en el aula virtual, pero se los voy a pasar igual por acá, un minuto, para que ustedes puedan verlos porque son realmente bien interesantes estos líderes emprendedores, y si nosotros entendemos en qué consiste cada posición, vamos a ver que cuando nos cuentan su historia, al toque identificamos, en esta posición está... Era lo que podías lograr.
Estoy bajando el videíto para poder pasárselos. Ok. Vean, son videos chiquitos y bien bonitos. Me gustaría poderlos ver en clases todos juntos, pero nos gana el tiempo. Ahí está, ese es el link de Manuel Aredo, ¿ya? Y ahora les mando el de Matías Portela. Ok. Que son historias bien, bien bonitas, donde ustedes van a poder identificar, por ejemplo, las 5 dimensiones de forma muy clara, y también hay varios, ¿ah? Ustedes tienen que buscar ahí. Entonces, hasta ahí se entiende qué es el liderazgo multidimensional y en qué consiste cada dimensión. ¿Sí, Rafael? Profesora, eso significa que cuando uno hace el test de liderazgo y uno tiene pues un tipo de liderazgo, ya este nivel de liderazgo significa que tú tienes que asumir el rol de algunos de los tipos de liderazgo que existen, ¿no? Transformarte de alguna forma para estar en diferentes roles. O sea, no importa el liderazgo que tú tengas, que seas de tu forma innata, sino tienes que llegar a un punto en que una vez eres coach, otra vez eres timonel, y de esa forma, ¿no? Ok, ahí muy buena pregunta. Miren, ¿qué sucede? Que ustedes han visto que dentro de los estilos de liderazgo, tenemos infinidad de estilos de liderazgo, ¿sí o no? Tenemos desde las teorías, pues, más las tradicionales, ¿no? El líder autocrático, el líder democrático, el líder que deja ser. Luego pasamos a otra evolución que ya hablamos del liderazgo situacional, del liderazgo transformacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo, hablamos de diferentes estilos y cada uno va asumiendo un estilo diferente porque tu estilo de liderar depende muchísimo de la personalidad que tú tienes y también del grupo con el cual tú trabajas, ¿no? Por ejemplo, un líder autocrático que ya no funciona muy bien, podría funcionar en algún momento en un tipo de empresa, en un tipo de grupo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que dentro de las investigaciones, ustedes vean, estilos de liderazgo, montón de estilos de liderazgo, ¿ya? Y dentro de los estilos de liderazgo más actuales y los que se fomenta dentro de la universidad, está el liderazgo auténtico y el liderazgo primal, que son estilos de liderazgo que ustedes han llevado en los laboratorios anteriores, sobre todo en el primero. Entonces, el liderazgo auténtico te dice que el líder lidera desde su autoconocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque identifica su propósito y encuentra personas que también están comprometidas con dicho propósito y trabajan juntos. Entonces nos habla de ese líder que ha hecho un proceso de autoconocimiento, que sabe sus fortalezas, que sabe sus debilidades. Y además une el liderazgo primal, que es aquel líder que trabaja mucho desde la gestión de sus emociones, desde la inteligencia emocional. Entonces, el liderazgo multidimensional es una propuesta que contempla el liderazgo auténtico y el liderazgo primal y te dice, mira, el líder que es auténtico y el líder que es primal va pasando en 5 dimensiones de forma distinta y varias veces, ¿ah? Y varias veces, puede estar rotando varias veces. ¿Por qué? Porque este líder tiene mucha, digamos, ¿cómo se podría decir? Mucha preocupación porque todos los integrantes del equipo puedan transformarse, puedan evolucionar, está comprometido con el equipo y eso no más el equipo. Entonces, a lo que va Rafael y dice, entonces, con cualquier estilo de liderazgo, todos los líderes pasan por estas 5 dimensiones y en realidad no. ¿Por qué? Porque si hablamos de un líder autoritario, ¿qué pasaría con un líder autoritario?
¿Creen que el líder autoritario va a estar trabajando de la mano con uno más del grupo? ¿O más ordenará? No hay manera. No hay manera, ¿no? Es como que no, no hay. Pero, entonces, pero podemos ver también que sí hay otros estilos de liderazgo, digamos, aparte del auténtico, el primal, que sí pueden pasar por estas dimensiones. Por ejemplo, tenemos el liderazgo transformacional, ¿no? Donde ahí vemos que el líder, más allá del logro de los objetivos, se preocupa mucho también porque todos los miembros puedan desarrollarse y puedan crecer dentro del equipo. Entonces, vamos más orientado al liderazgo auténtico y al liderazgo primal, que dentro de las historias que yo les he pasado de Manuel Aredo y de Matías, van a ver que ellos son líderes auténticos. Y lo van a reconocer en una. ¿Y por qué? Porque estos líderes lo primero que hicieron fue reconocer qué quiero hacer en la vida. La historia de Manuel Aredo es muy linda, es muy inspiradora, ¿no? Porque Manuel Aredo, por ejemplo, y ahorita que ustedes vamos al producto académico, tenía, él es de Bolivia, se fue a hacer una maestría a otro país, estaba haciendo la maestría, terminó la maestría, empezó a un trabajo de investigación con polímeros, tenía un trabajo estable, una vida estable en otro país, tenía economía, todo en otro país, pero no se sentía, algo me falta, algo me falta. Y él quería hacer algo por su país. Y es así que bajo este proceso también de autoconocimiento, de este conflicto interno que tenía, ¿no? De este conflicto interno, dijo, ¿qué hago? Dejó su trabajo, dijo, voy a hacer algo que le dé más sentido a mi vida. Dejó el trabajo y regresó a Bolivia. Y en Bolivia, ¿no? Le decía, quiero ayudar a que mi país sea diferente, un país mejor. Y encontró un gran problema que fue el tema de la contaminación por medio de llantas. No dice, uy, hay más llantas que personas en Bolivia y estas llantas se queman y contaminan el medio ambiente y algunas se entierran. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podría hacer? Y es así que él dice, ok, ahí está Lourdes, ¿no? Excelente. Dice, ok, ¿qué voy a hacer? Dice, voy a darle y ver qué puedo hacer con esas llantas, qué uso le puedo dar a esas llantas. Y es así que empieza a experimentar con las llantas y empieza a buscar otros equipos, otras personas con su idea, ¿no? Y a comprometer a otras personas con su idea y pues logran transformar estas llantas en pisos, ¿no? En pisos y a formar su empresa Mamut, ¿no? Y entonces ahí cuentan la historia de cómo empezó, la historia incluso cuando, mi papá me decía, ya, ¿y cuándo en verdad te vas a poner a trabajar? ¿No? O cuando está experimentando en la cocina de su mamá. Entonces, ahí, cuando él cuenta esta historia de unos minutos, van viendo, en esta situación, él está en la dimensión de liderazgo hacia uno mismo, porque está en este proceso de autoconocimiento. En esta dirección o en esta situación que empezó a buscar a personas para trabajar y empezó a guiarlas, está en liderazgo al frente. En esta situación que empezó a experimentar él mismo en el campo, está el liderazgo al costado, porque está como uno más trabajando. Entonces, en diferentes situaciones o circunstancias, el líder va pasando en estas dimensiones, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces el producto académico número 1, que también ya había explicado una parte, pero que voy a retomar, ¿está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor, adicional? ¿Me confirma? No, ninguna, profesora. Gracias, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a ver en qué consiste el producto académico número 1. Vamos a repasar nuevamente, ¿sí? Y aprovechen en hacerme todas las preguntas. Tienen que preguntar todo lo que consideren. A ver,
vamos a ver. El producto académico número 1 contempla los temas que acabamos de ver sobre innovación social, liderazgo multidimensional, y ustedes ya tienen los equipos, ¿verdad? Los equipos están formados en el aula virtual con anticipación y ustedes han podido ya quizás encontrar a los miembros de sus equipos. Recuerden que si uno no se comunica con ustedes, pueden escribirle, tienen el foro también de coordinación grupal y pues si después de hacer todos los intentos no se contactan con ustedes, entonces pues hay que continuar con los que estén, ¿sí? Con los que estén. No hay que desanimarnos. Mis, éramos 5 y somos 4, somos 3, ok, vamos, ¿no? Con esos 5, con esos 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entregar? Primero es una presentación en PPT, en PowerPoint, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene que contener estas PPTs? Primero, ustedes tienen que definir qué es la innovación. Ok. Miguel dice, no puedo encontrar a los de mi grupo. ¿A ninguno, Miguel? ¿A ninguno? Uy. Es que acá están varios NRC, somos 3. Miguel, si es que no encuentras a ninguno, por favor te unes a otro equipo. Ustedes tienen su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y bueno, también tienen sus correos y tienen el foro de coordinación grupal. Miguel, en todo caso, hay que unirse a otro equipo, cualquiera de los equipos, pero sí el trabajo tiene que ser en equipo. Ahí está, es el 199-21, dice. A ver. Ok, entonces por favor, Miguel, si no, yo me quedo al último ya ahí contigo, ¿sí? Y vemos, ¿ya? La última que termina la clase y me quedo contigo. Perfecto. A ver, vamos. Entonces les decía que lo que tienen que entregar es una presentación en PowerPoint. Y en esta presentación en PowerPoint tienen que tener claro qué es la innovación social. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que buscar diferentes referencias bibliográficas para que puedan sacar su propia definición de innovación social. Entonces, recomendaba que podría ser 3 definiciones. Por ejemplo, Pepito dice que la innovación social es tal. La Universidad de Stanford dice que la innovación social es tal. 3 definiciones que tienen que estar plasmadas en la PPT y que ustedes tienen que luego, con sus propias palabras, como equipo, proponer su definición de innovación social. Luego tienen que encontrar a un emprendedor social para poder entrevistar. Si es que no encuentran a un emprendedor social para entrevistar, podrían capturar entrevistas ya en Internet que les permita identificar, ok, el emprendedor social, ¿qué problema encontró? ¿No? Como el caso de Manuel Laredo, ¿qué problema encontró? La contaminación ambiental por medio de las llantas. ¿Qué solución le dio? Transformó esas llantas en pisos y ahora los vende y no sé. Entonces, tiene que quedar súper claro cuál es el problema del emprendedor social que encontró y cómo es la solución que le está dando, ¿sí? Ahora, una vez que yo encuentro un emprendedor social para entrevistar o quizás ya encuentro una entrevista, una exposición de un emprendedor social, tengo que identificar el liderazgo multidimensional, las 5 dimensiones de liderazgo multidimensional. ¿Sí? Entonces vamos a ver la rúbrica, por favor. Y antes de la rúbrica si son 5 integrantes, únicamente un integrante lo sube. Primera PPT tiene que estar
El nombre de los integrantes pueden ponerse unidos por el 20, el nombre que ustedes quieran y que los represente. Y luego la lista de integrantes en orden alfabético. Esta lista de integrantes en orden alfabético tiene que estar completa. Yo no solo voy a poner Luchito y ya no, tiene que ir apellidos bien claros y los nombres, ¿sí? En orden alfabético. Entonces, vamos a ver la rúbrica de evaluación. En la rúbrica de evaluación se va a calificar la definición de innovación social. Entonces, ustedes recuerdan, tienen que poner las 3 referencias y luego su propio concepto de definición social con sus propias palabras. Luego, tienen que poner ahí el nombre del emprendedor social, ¿no? ¿Cuál es el problema que encontró este emprendedor social y cuál es la solución que le dio este emprendedor social? Tiene que estar bien explicadito, ¿no? Manuel Aredo es tal, él encontró tal problema, ¿no? Ya que no, tal, y la solución que le dio es tal. Entonces, la solución se tiene que explicar todo este modelo que está realizando este emprendedor social para solucionar dicho problema. Y ahora vamos al siguiente criterio, que es, ok, vamos a ver cómo, digamos, en este emprendedor social, cómo identificamos las diferentes situaciones en las que ha atravesado este emprendedor social, ¿no? Para llegar a su objetivo, y en estas circunstancias, situaciones, identificamos en qué dimensión se encontraba en ese momento. Por ejemplo, cuando Manuel Aredo empieza a cuestionar su trabajo actual, a cuestionar qué es lo que realmente quería hacer en su vida, qué es lo que realmente le gustaba, ¿en qué dimensión se encontraba en ese momento? ¿En qué dimensión? A ver, díganme ustedes. En esa situación, ¿qué dimensión podemos identificar que se encuentra Manuel? Una situación creativa. En una situación creativa, sí, pero si lo llevamos, José, a las 5 dimensiones. Liderazgo hacia uno mismo. Muy bien, Miguel, exacto. En esa situación en particular, está haciendo este proceso de reconocimiento de lo que le gusta, de lo que quiere. Entonces, que tenemos un liderazgo hacia uno mismo. Y cuando Manuel Aredo empieza a buscar personas con las que quiere trabajar bajo este objetivo y empieza a dirigir hacia este objetivo que él tenía, ¿en qué dimensión se encuentra? Liderazgo en el frente. Excelente, Nelly, liderazgo en el frente, ¿no? Porque empieza a inspirar a otro grupo de personas y a guiarlos hacia ese objetivo. Y cuando, por ejemplo, él empieza a ver esta gran problemática que hay en su país y él quiere dar una alternativa de solución distinta porque asume que ese problema tiene que ser solucionado en su país, ¿en qué dimensión está? ¿En qué dimensión está ahí? Liderazgo detrás. Detrás, a ver. Al costado. ¿Sí? Al costado, porque, claro, el compañerismo al costado. En el campo, cuando él empieza a investigar de la alternativa de solución, del problema social que hay, empieza a darse cuenta de que puede innovar, de que ha encontrado un problema y asume una responsabilidad social. Todos los emprendedores sociales asumen una responsabilidad social o ambiental. Entonces ahí, como dice Carmen, está en liderazgo en el campo. Entonces, miren, en diferentes circunstancias, ustedes van a poder identificar, ok, en esta circunstancia está en la dimensión hacia uno mismo.
En esa circunstancia está la dimensión al costado. Entonces, en ese criterio tiene que estar bien especificado la circunstancia y la dimensión. La circunstancia y la dimensión. Entonces explican por qué en esta circunstancia está en esta dimensión, ¿no? Yo les recomiendo que puedan incluso, no sé, hacer tipo, como es una PPT, bueno, ustedes pueden ver la mejor forma, pero, por ejemplo, podría ser, ¿no? En un bloque, circunstancia, en el otro bloque, la dimensión, ¿no? Y en el otro bloque, la explicación de por qué en esa circunstancia está en esa dimensión. Y en eso es lo que consiste el producto académico que tenemos que entregar. Está sencillo, está bonito también. ¿Sí, Melissa? Profesora, consulta. Claro que Si en caso no encontramos a un innovador social que nosotros conozcamos, ¿podríamos entonces, según usted indica, trabajar con alguna entrevista que ya se encuentra en la red? exacto. Ok, entonces escogemos un innovador social que ya existe una entrevista y a base de eso identificamos los puntos que nos está indicando. Exacto. Exacto, ¿no? Si, por ejemplo, yo no he encontrado un emprendedor social para poder entrevistar y vean, ¿no? Que en sus zonas hay bastantes emprendedores sociales, ¿no? Pero digamos que si es que yo no encuentro para poder hacer la entrevista, puedo coger estos emprendedores sociales. Yo recomendaría, Pedro, que sean otros para que ustedes puedan conocer más emprendedores sociales. Montón, por ejemplo, emprendedores sociales, hay este proyecto de Empanada Combi o Empana Combi, hay un montón, ahí vean emprendedores sociales nivel Perú, ¿no? Ahí está Laboratoria también, por ejemplo, hay varios. Ajá. Ahí miren, Elizabeth hace una pregunta bien interesante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es una entrevista que yo he sacado de internet tal cual les pasé acá como Manuel Aredo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen, Elizabeth? En el caso de las dimensiones ponen la situación escrita, el tipo, la dimensión y la explicación del por qué está en esta dimensión, ¿verdad? Y al último de las PPTs pongan anexo y ustedes ponen ahí la entrevista o los links de las entrevistas que han sacado para yo poder corroborar. Y si es que ustedes han hecho la entrevista a un emprendedor social, también ponen el link de la entrevista, ¿no? Entonces, en la PPT es como transcribir, es explicar, y ahí queda como evidencia la entrevista, el link. Ok, perfecto. Raiza nos dice, y respecto al anexo que indicó la clase pasada, ajá, ponen anexo o evidencias y ahí ponen o el link de la entrevista, el video, ¿no? O ponen ahí el video de YouTube, de donde ustedes hayan obtenido. Excelente, Lourdes. Ahí veo que está, vamos, Mayra, Donna y luego Rafael. Sí, profesora, nada más para que quede claro para mi equipo, porque era un poco la duda que teníamos. Sí podemos poner el link de las entrevistas en las cuales hemos sacado esa información. No necesitamos editar los videos dejando solamente la parte relevante y unificar video con fragmento de otro video, etcétera, algo así. No es necesario. No es necesario, pero si lo pudieran hacer, genial, Mayra. Porque quizás me ponen, no creo. Un video de 20 minutos y solamente en el minuto 10 habla algo importante, no sé. Claro, o quizás si me voy al caso extremo, me pongan 10 videos, ¿no? Y entonces ahí sí, ¿no? Lo podemos, pero si es un video de 5, de 8 minutos, no hay problema. Solo que quede ahí la evidencia y que para mí tampoco no sea muy difícil el poder observar eso, porque, claro, yo tengo que ver si realmente está bien identificada las 5 dimensiones. Entonces, pueden poner el video, si desean también lo pueden ahí editar.
Ya, profesora, perfecto. Y bueno, si podría explicar al final un poquito sobre el ejemplo que nos piden en el PA. Nos pide el ejemplo de liderazgo multidimensional. Ajá, el ejemplo justamente es la explicación de la circunstancia. O sea, es, por ejemplo, ¿no? En esta circunstancia que está en este proceso de autoconocimiento y explican justamente la circunstancia, ese vendría a ser el ejemplo. Ese vendría a ser el ejemplo. ¿Y características entonces? No, ahí tómenlo como las dimensiones. ¿Que solo las mencionamos y damos la definición? No, 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 no. ¿O no? Ahí, en esta parte, lo único que ustedes tienen que hacer es lo que acabo de explicar, que es identificar en su entrevista las 5 dimensiones, el ejemplo, la dimensión y el por qué. Ya, ok, está bien. Muchas gracias. Perfecto, Mayra, espero que haya quedado ahí claro. Ok, vamos, Donna. Profesora, buenas noches. Disculpe, en el caso de mi grupo nos hemos reunido y todavía hemos visto, a ver, tenemos en el grupo un compañero que tiene un emprendimiento en base a bebidas artesanales que enseña a la población de acá de Huancavelica. Entonces hemos visto enfocarnos en ese tema de como emprendimiento social. No sé si se podría, ¿no? Ok, vamos a ver entonces qué es un emprendimiento social. El emprendimiento social, lo voy acá compartir, también lo tienen ahí, por favor, a ver, un minuto, por favor, esto acá. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver que hay una gran diferencia entre emprendimiento social y un emprendimiento empresarial. El emprendimiento social es el proceso a través del cual una persona identifica un problema social o un problema ambiental y da una solución original, pero a través de una institución, a través de una empresa. El emprendedor social es aquella persona que emprende, pero por un propósito. Por eso, una gran diferencia entre emprendedor social, una empresa social, y por ejemplo, una empresa tradicional, ¿no? Una empresa, digamos, empresarial, es que la empresa, ¿verdad? Nace con un propósito, pero que ese propósito o este objetivo es maximizar las ganancias, obtener rentabilidad. Mientras que el emprendedor social hace una empresa con el objetivo, con el propósito de impactar de forma positiva a nivel ambiente, a nivel social, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso de Manuel Aredo, ahí tenemos el caso... Pero, docente, mire, lo que pasa es que el emprendimiento del compañero empezó como por el hecho de que él vio que en esta zona, como es Alto Andina, hay bastante cantidad de muña. Entonces, lo que él dijo es, bueno, como la muña es algo que crece de manera natural y acá se está desperdiciando, entonces, ¿por qué ustedes no agarran esa muña y crean una bebida o algo, o un producto que pueda servirles, ¿no? Como un emprendimiento. Y lo que él hizo, como él conocía de ese tipo de bebidas hechas artesanalmente, capacitó a la población de esa zona y les dijo, ya saben que así se hace esta bebida, esto, y podemos hacerlo en base de muña. Y lo que hizo la población es asistir a las capacitaciones, tenemos evidencias de eso, asistieron a las capacitaciones y se creó una bebida
artesanal hecha en base a muña. Entonces, pero en sí, el fin era poder apoyar a la población para que tenga una fuente de ingresos, ¿no? Para que después ellos quizás puedan poner su propio emprendimiento, su propio, ¿no? O algo, ¿no? Su propio negocio, algo, pero desde el punto de vista que yo lo veo, sí, sí es un emprendimiento social. Claro, mira, por ejemplo, ahora que acabas de explicar, yo lo veo también como un emprendimiento social, ¿no? Que surgió bajo un propósito de impactar de forma positiva en este grupo de personas. Excelente, entonces estaría bien ahí, Donna. Ya, profesora, gracias. Gracias a ti. Y ahí tenemos a Rafael. Rafael. Profesora, ¿qué tal? En nuestro caso hemos encontrado un líder, pero que no trabaja en equipo, pero inspira a muchas personas. ¿Cómo manejaríamos ahí las dimensiones? Él tiene un canal de YouTube y tiene un emprendimiento que ha inspirado a muchas personas de algo que ya existía, pero lo ha mejorado. Realmente ayuda a las personas cuando utilizan su invento y a nosotros nos parece que es una innovación social definitivamente, pero él trabaja con su esposa lo filma y miles de personas lo siguen, ¿no? Perfecto, Rafael. ¿Y qué hace? ¿Qué tiene? A ver, él ya existían los deshidratadores de comida, estos deshidratadores de frutas y hortalizas, pero tenía algunas fallas por el control de temperatura. Él inventó un artefacto que lo explica cómo funciona para mejorar justamente y se puede deshidratar cualquier tipo de alimentos. Con la deshidratación de alimentos se evita que las cosechas se pierdan, se pudran y que valgan siempre el mismo precio cuando... Sí, Rafael. Uy, dejé de escuchar a Rafael. Se salió, ok, ahorita vuelve, seguro. Perfecto. A ver, ok, seguro. Gracias, Pedro. Perfecto, entonces, a ver, ¿alguna pregunta adicional respecto al producto académico? Sí, maestra. Buenas noches. Buenas Mi nombre noches. es Elizabeth. Yo tengo una duda porque nosotros como grupo ya estamos trabajando y casi está ya el 70% del trabajo, pero en el producto yo lo que estoy viendo son dos puntos, ¿no? Innovación social y liderazgo multidimensional. Entonces, yo justo le preguntaba, ¿no? En qué exactamente eran las características, porque yo me estaba confundiendo características con dimensión. Usted ya aclaró ya ese punto. Sin embargo, en la siguiente lámina se habla de un ejemplo de evidencia de así está literalmente. Pero antes de esa lámina está características de liderazgo multidimensional. Siguiente lámina es ejemplo de evidencia de Yo estoy suponiendo que es de liderazgo multidimensional. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Muy bien. Sí, porque yo he estado investigando y sí, yo ya hallé mi ejemplo de liderazgo multidimensional que coincide con lo que usted explicaba el día de hoy. Sino que yo había escuchado otra explicación. La clase y está grabada, entonces ya con más confianza voy a hacer. Muchas gracias, maestra. Excelente, muchísimas gracias, Elizabeth, y felicitaciones a todo el equipo por avanzar ya con anticipación. Entonces van a poder entregar un buen trabajo y pues también a tiempo, ¿no? Que es bien importante. Perfecto. Miss, me confundió de nuevo. Pasa de que no estoy del todo segura ahora si son dos cosas diferentes las que se piden en liderazgo multidimensional, si es características 1 y 2 el ejemplo. No. O es como usted nos dijo que solamente es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo entonces, no son dos cosas diferentes. Claro, ¿por qué? Y por qué quizás ahí estamos confundiendo y ahí voy entendiendo con lo que también menciona Elizabeth, ¿no? Cuando dice, ok, entonces voy a tener que mencionar las características, no, porque en el ejemplo, cuando ustedes hagan, digamos, o expliquen la situación
en la que ese emprendedor social esté en esa dimensión, ahí se van viendo las características por sí solas, ¿no? Es decir, en esta dimensión de liderazgo hacia uno mismo, por ejemplo, Manuel, se me fue ya, Manuel Tal, ¿no? Está en este proceso de autoconocimiento, él identifica sus fortalezas, sus debilidades, su propósito, entonces que son características que corresponden a la dimensión 1, digamos así, de liderazgo multidimensional. Entonces ahí está englobado todo eso. Por eso ahí pongo ejemplo, porque tiene que quedar bien claro la situación, ¿no? Porque digamos que yo no pongo la situación y digo, aquí está en la dimensión de liderazgo hacia uno mismo. Y cómo veo que efectivamente se cumple con la dimensión. No sé si ahí se entiende mejor. Sí, ahora me quedó clarísimo. Gracias. Perfecto, Mayra, gracias a ti. Ok, Pedro, muy bien. Entonces, agradezco por la atención brindada el día de hoy. Aparte del producto académico, por favor, les pido que realicen la evaluación de entrada. He visto y por secciones, pues digamos, si son 40 y algo, han hecho la mitad. Entonces les voy a dar plazo hasta el día sábado para que puedan, por favor, culminar con sus evaluaciones de entrada y no olviden participar de los foros y de las autoevaluaciones. Los foros, las autoevaluaciones van a ser consideradas hasta el domingo 5 de junio. Ahí ustedes en el foro de novedades y consultas tienen la fecha. Entonces, si yo contesto el foro el día lunes 6, ya no es considerado. ¿Sí? El día domingo 5 de junio hasta la medianoche, por favor. Foro autoevaluaciones. Profesora, mil disculpas, me quedé sin batería, ya voy a revisar la grabación si es que me ha respondido. Ok, Rafael, no te llegué a responder porque estabas ahí comentándonos y se te fue la señal. Me estabas hablando de esta máquina, ¿verdad? Que transforma y ahí me quedé. No, es una máquina que deshidrata alimentos, hortalizas, lo que sea, que es con energía solar renovable, pero tiene él ha hecho una mejora justamente para que sirva para diferentes tipos de alimentos, que no funcionaba antes, ¿no? Lo hace de manera artesanal, con materiales reciclados, con todas las normas que hay. La cosa que él trabaja solo, su esposa la firma, pero inspira a mucha gente y mucha gente le comenta y tiene inclusive me parece que tiene como una ONG. La cosa es que, ¿cómo enfocamos el tema de dimensiones ahí si él trabaja solo? Y en todo caso es como una dimensión, inspira virtualmente, ¿no? Ok, ahí es un buen punto, Rafael, porque claro, si él, digamos, no tiene un equipo de trabajo, podríamos decir, oye, ok, podría estar en la dimensión 1, pero luego cómo está en las otras dimensiones si es que no está trabajando en equipo, ¿no? Entonces, sí sería importante quizás que con esta persona averigües, ¿y cómo hizo, por ejemplo, la máquina? No la hizo solo o la mejoró solo, cómo trabaja de repente con el grupo de personas que inspira, ¿no? Porque puede ser que sea virtual, pero no sé, pueda contactarse con él. Entonces, ver esa forma de cómo él interactúa con los diferentes actores a los cuales inspira. Por ahí también se podría ver. Sí, tiene vecinos, por donde él vive, tiene vecinos a los que lo ha ayudado y han hecho sus máquinas también, ¿no? Por ahí empezó su, su, su liderazgo y su forma y sus primeros pasos, ¿no? Con su vecindad. Por ejemplo, ahí ya puedes encontrar, ¿no? Que si él ayuda a que estas personas también puedan transformarse, mejorar, ahí está el liderazgo de coach. Cuando estuvo trabajando con ellos de la mano, está el liderazgo al costado. Cuando encontró su propósito, liderazgo hacia uno mismo. Entonces,
Sí, vas identificando las 5 dimensiones ahí en este proceso que más o menos acabas de explicar. Está bien. Profesora, gracias. Gracias, Rafael. Perfecto. Ahí Mayra nos dice, sí, claro que sí. Ahora en unos 5 minutos estoy subiendo esta presentación, Mayra. Perfecto. Perfecto, entonces muchísimas gracias por su atención. Igual yo he estado ahí contestando al foro de acuerdo a las preguntitas que ustedes han tenido. Así que si durante la semana todavía surgen algunas dudas, pregunten con confianza. Profesora, muchas gracias, quedó claro. Perfecto, Lourdes. Muchas gracias. Entonces, que tengan una bonita noche y una excelente semana. Nos vemos Donna, Juan José, Mayra, Lourdes, nos vemos Juan Carlos, Eduardo, Wilmer, Nelly. No se olviden de las evaluaciones de entrada, los foros, las autoevaluaciones. Nos vemos Miguel, Pedro, buenas noches. Gamaniel, nos vemos María. Buenas noches, Wilder. Nos vemos, Juan, Richard. Gracias, Miss. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches. No, Miss. Nos vemos. Cuídate, Juan. Nos vemos, Edinson, José, Johan, Rocío, John, Sadit. Nos vemos, Sheila. Nos vemos, John. Nos vemos, Edison, Carmen, Ruth, Carol, Reina. Buenas noches.